Los Stuarts, un reinado sangriento, es la evocación de una era extraordinaria, cuando estos 4 reyes Stuart vivieron tiempos muy turbios. Católicos contra protestantes. El parlamento contra el rey. La guerra civil inglesa. Europa se desintegró por el conflicto religioso. La plaga. El gran incendio de Londres. Y finalmente, un rey católico huyó de su país y de su trono. Al revelar sus destinos, veremos la historia de otra familia, los Wynns, que vivieron en Whittier. Estuvieron ahí en los grandes eventos de la era, y sus fortunas subieron y bajaron, a la par de los Stuarts. Jacobo I heredó el trono a través de su madre, María, reina de Escocia. Esto uniría a ambos reinos, pero a un gran costo sangriento. Admiro a Jacobo I, me agrada su intelecto y su mente inquisitiva. Él era alguien demasiado curioso con la vida, un hombre que intentaba darle sentido al mundo. Creo que fue muy importante de Jacobo el haberse sentido comprometido, promoviendo la unidad de sus habitantes, las personas de Inglaterra, Irlanda y Escocia, la Unión Europea y la unión del cristianismo mismo, la cual pudo reunir protestantes y católicos. Carlos I, el rey reacio, motivado a ser el heredero por su hermano, el magníficamente apto príncipe Enrique, murió. Charles sufrió para ser el rey, en el que todos confíen. A través de la historia pensamos que Carlos I perdió la cabeza al haber perdido la guerra civil, pero olvidamos los años en que fue visto como el monarca más afortunado de Europa. Él era un rey demasiado elegante. Él puso la cultura visual británica en el mapa, en términos de lo que él encargó con los Rubens y Van Dyck, y también lo que él recolectó. Carlos II. La restauración traería unión y glamour de vuelta al reino. La gente estaba harta de la austeridad de Cromwell y la era parlamentaria, y recibieron al rey entusiasmadamente. En el reino de Carlos II nacieron los tiempos modernos, la gente inteligente quien literalmente construía a Europa, y luego el incendio en Londres que permitió a Londres ser reconstruida. Debió ser emocionante el momento que estabas en 1700 y encontrarte en esta nueva y reluciente ciudad. Jacobo II, el rey católico de un país protestante, era un desastre esperando estallar. Creo que la historia es muy dura con Jacobo II. Era una muy valiente figura voluntariosa, un muy buen soldado, un muy buen almirante. Pero desafortunadamente ser extremadamente católico romano fue su condena. Juego de Reyes. Los Stuarts, un reinado sangriento. Jacobo I, 1603 a 1625. En el otoño de 1605, una carta llegó al castillo Whittier para el dueño, Sir John Wynne. Contenía un mensaje urgente. Le pedía al señor no viajar a Londres para la apertura del Parlamento de ese noviembre. Wynne estaba planeando hacerlo. El rey Jacobo I y todos sus ministros y los lords que habían asistido. John Wynne no lo sabía en ese momento, pero él había sido advertido sobre el intento del ataque terrorista más notorio de la historia británica, la conspiración de la pólvora. Un pequeño grupo de fanáticos religiosos querían destruir el Parlamento, asesinar al rey y regresar a la Inglaterra protestante a la fe católica. El plan falló, pero hasta la fecha, el 5 de noviembre es celebrado en el país con fogatas y fuegos artificiales. Pero había algo más en el reinado del rey Jacobo I que la pólvora, traición y complot. Jacobo fue el primero de una nueva dinastía para gobernar Inglaterra, los Stuarts, y llegó al trono en un momento peligroso.
La Gran Bretaña había sido dividida entre naciones, entre religiones, entre los gobernantes y los gobernados. La rebelión estaba en el aire. La reina Elizabeth I murió el 24 de marzo de 1603. Gobernó Inglaterra por más de 44 años, pero no dejó ningún heredero, así que sería la última de los monarcas Tudor. Sucediéndola el rey Jacobo VI de Escocia, el hijo de una mujer que Elizabeth mandó a ejecutar, María, reina de Escocia. Sin embargo, a pesar de esta dura historia familiar, la sucesión al trono de Jacobo I al trono inglés fue acordada por ambas partes con correspondencia secreta en los años anteriores a la muerte de Elizabeth. Jacobo tuvo el reino escocés desde que tenía tan solo 13 meses de edad, pero ahora se sentaría en los tronos de Inglaterra e Irlanda al mismo tiempo, en lo que fue conocida como la Unión de las Coronas. Ahora estamos aquí, en la Cartuja en Smithfield, Londres. Este complejo magnífico comenzó su vida como hogar de los monjes cartujos en el siglo XIV, pero sus días como monasterio tuvieron un final violento durante el reinado de Enrique VIII. Se convirtió en una de las grandes casas aristocráticas durante el periodo Tudor, y cuando el rey Jacobo VI de Escocia, próximo a ser el primero de Inglaterra, llegado de Edimburgo a Londres en 1603, comenzó su primera corte justo aquí. Jacobo fue persuadido para hacerlo por Thomas Howard. Howard sería recompensado con el título de Lord Chambelán en el nuevo gobierno del rey. La Cartuja es ahora un palacio de la familia Howard. Suffolk, residente de ahí, está relacionado con el hombre que trató de desposar a Elizabeth a favor de la madre de Jacobo, María la reina de Escocia. Así que los Howard son personas que él sabía que eran leales a él, y él pensaba que él lo nombraría Lord Chambelán, la cabeza de su casa, el hombre a cargo del mantenimiento diario de la corte. Él era una figura crucial y se le debería de dar prioridad cuando se trata de las reuniones en Londres, donde él siempre estaba. Jacobo fue recibido con grandes multitudes de simpatizantes entusiastas mientras llegaba de Escocia. Pero las cosas se volvieron agrias justo al llegar a Londres, y tuvo su primera corte aquí en la Cartuja. El monasterio que fue construido en este sitio fue edificado en la tierra que fue usada para enterrar a los incontables muertos de la gran plaga del siglo XIV. Por supuesto, el riesgo de otra epidemia siempre estuvo presente, y eso fue lo que ocurrió, que la tremenda enfermedad regresó con una venganza tan pronto como Jacobo había llegado. Obstaculizó sus planes para la coronación, y para muchos de sus ciudadanos fue un mal presagio para su reino. La plaga fue algo con lo que habían vivido en esas casas desde siempre. Digo, estaban muy acostumbrados a los brotes de la plaga, no solo en Londres, sino que brotes locales también. Aquellos que no les agradaba Jacobo pensaban que era un juicio de Dios. Para aquellos que les agradaba Jacobo pensaban que fue un desafortunado regreso de la plaga. Hay una aprensión porque él es un forastero, porque a los ingleses en general no les agradaban los escoceses y porque temían una rebelión escocesa. Y Jacobo tenía que tratar eso cuidadosamente porque él no quería ser un rey meramente inglés negando su reinado original en el norte. Pero tampoco quería que los escoceses tomaran el control. Lo hizo inicialmente, particularmente. Fue un acto de balance. Jacobo sabía que debía tener mucho cuidado con los usurpadores. Su padre, el Lord Darnley, fue asesinado y su madre, María, reina de Escocia, fue ejecutada. Afrontó atentados contra su vida cuando gobernaba en Escocia, y eso no cambió en Inglaterra. Casi inmediatamente, 2 planes fueron creados para quitarlo del poder. El principal, el plan del adiós. Sir Walter Raleigh, uno de los favoritos de la reina Elizabeth, estuvo involucrado en esa conspiración. Pero fue la conspiración de la pólvora en 1605 la que más se acercó a eliminar al rey Jacobo I. Los Wynns, aquí en Whittier, son partidarios del rey Jacobo y estaban avanzando en la vida de la corte. John Wynne, cabeza de la familia, estaba a punto de regresar a Whitehall. Castillo Whittier, Gales, Asistir al Parlamento sería 1605. dañino para mi salud.
Richard, ¿qué significado le imputas a eso? Vamos, muchacho. Él es su psíquico. Los aires de la ciudad serán fétidos y ladrones y asaltantes arruinarán mi viaje, aunque en el Parlamento se añadan muchas cosas más. Pero así ha sido desde hace mucho, y ninguna carta llegaba de mi amigo el doctor. Una nueva pericia vive detrás de esta noticia. Una que atacará al Parlamento, incluso al rey. Sí. ¿Deberíamos advertir a su majestad? Siempre hubo conspiraciones como la conspiración de la pólvora, la cual para poder triunfar tienes que tener suficientes personas para cargar con las secuelas del asesinato del rey. Pero entre a más personas les digas, es más seguro que sean personas equivocadas y lo filtrarán. Al parecer eso fue lo que sucedió ahí. Fue uno de los momentos ¿qué pasaría si de la historia? Los 13 conspiradores arrendaron una bodega debajo de la cámara donde Jacobo iba a aparecer. Bajo la supervisión del experto en municiones Guy Fawkes, llenaron la bodega con docenas de barriles de pólvora, más que suficientes para el trabajo. Pero muchas personas fueron advertidas del riesgo, y esto levantó sospechas. Uno fue un sacerdote católico quien advirtió a su viejo amigo John Wynne, y otro fue el escritor anónimo de una carta, la cual llegó al rey y a todo su consejo privado. Y fue Thomas Howard, dueño de la Cartuja y ahora el nuevo Lord Chambelán, quien bajaría a los sótanos del Parlamento para poder investigar. Los sótanos fueron inspeccionados y Guy Fawkes y todos sus barriles de pólvora fueron descubiertos. Después de varios días de tortura terrible, Fawkes confesó. Los otros conspiradores fueron asesinados o capturados. El plan falló. El fallecimiento del casi terrorista causó regocijo nacional. Pero el plan expuso las divisiones en el nuevo reino de Jacobo. ¿Cómo manejaría esas adversidades? ¿Y cómo la familia Wynne sobreviviría en este nuevo y peligroso mundo? Juego de Reyes. Los Stuarts. Un reinado sangriento. La conspiración de la pólvora de 1605 fue frustrado en el último momento. El Parlamento fue salvado de la destrucción y el rey Jacobo I continuó gobernando Escocia, Irlanda e Inglaterra. Pero este sería un reino tormentoso, por así decirlo. Jacobo fue criado como un protestante y una conspiración católica fue planeada contra su vida. Y para empeorar las cosas, no todos sus nuevos súbditos fueron complacidos con la idea de un rey escocés, ni los escoceses fueron complacidos con la partida de su monarca a Londres. Jacobo luchó por mantener la paz entre esas divisiones e impuso medidas anticatólicas después de la conspiración de la pólvora, pero, por otro lado, él toleró todas las diferencias religiosas. Como resultado, no arriesgó su reino. Y hubo otro pequeño problema con el cual lidiar, la falta de capital. Una falta constante de fondos atacó su tiempo gobernando en Edimburgo, y Jacobo esperaba que en ese nuevo reino se resolvieran todos sus problemas financieros. Esto no sería para nada el caso, dada la manera extravagante de Jacobo para mantener a la corte. Así que nuevas maneras de hacer dinero fueron requeridas, y esta necesidad beneficiaría a la familia Wynne del norte de Gales. Castillo Wither, 1611. ¿Acaso eso es todo? Lo es. Estoy seguro de que había más. Las cartas de patente han sido emitidas. ¿Aún sigues conservando esa lista que envié? Owen, Nuestro padre fue nombrado baronet. Su Majestad nos ha brindado un gran honor. Un honor por el cual debemos pagar 300 libras al año. ¿Por 3 años? Puedo adquirir demasiados libros. Existen cosas más importantes que hinchar tu biblioteca, hermano. Pues no puedo concebir esa idea. El título perdurará en nuestra familia para siempre. Será para nuestro querido hermano John, y sus hijos y los hijos de sus hijos. Nosotros, sus hermanos menores, debemos invertir en libros. Es un signo del favor real. Es un signo de que al rey se le está agotando el dinero. ¿Y aún conservas esa lista que te di o no? Los Wynne de Wither, quizás los primeros en ser baroneses, el cual era el nuevo título de caballero que el rey Jacobo implementó. Eso era una manera muy buena de darle a la gente un honor mayor que ser caballero ordinario. Y por supuesto, era una forma de ganar dinero porque pagabas por ser convertido en baronet. Sir John Wynne fue uno de los primeros baronets y el motivo principal fue que se creía que era el caballero mayor de Gales en realidad.
Había dos en Gales, uno del sur, Sir Edward Stradling, y uno del norte, Sir John Wynne. Creo que era más que evidente cuando pusieron ambas listas que su dominio extraordinario de todos los asuntos públicos en Gales del Norte era obvio que estaría en esa lista. En la mayoría de ese periodo él era astuto, adquisitivo, era muy inteligente y muy bien educado. Pero él estaba creando un imperio para él. Mientras otras personas hacían lo mismo, así que debió de pisar muchas cabezas para estar donde estaba. Y eso significaba que había demasiados celos, mucha envidia de sus contemporáneos, particularmente de sus vecinos. Esto fue una situación ganar-ganar de los Wynnes y los Stuarts. John ganó mayor estatus y poder. Y el rey Jacobo, dinero para la tesorería, al otorgar muchos títulos para todos sus leales súbditos, por un precio excelente. El rey Jacobo necesitaba conseguir fondos directamente de las familias más ricas del país, porque estaba en constante conflicto con el Parlamento, tanto en Escocia como en Inglaterra. Él tenía planeado unificar a sus dos naciones. El reino estaba en la misma isla después de todo, y ahora tenían al mismo gobernante. Jacobo pensaba que Dios lo hizo posible por alguna razón. Los parlamentos ingleses y escoceses se oponían enérgicamente a la idea de la Gran Bretaña. Sin embargo, los debates eran sobre los prejuicios. Los escoceses temían ser ignorados por los ingleses, mientras que los ingleses temían que los escoceses cortaran los recursos y robaran empleos. El desacuerdo mutuo aseguró que la unión nunca procediera. En el margen había personas que no podían tomar a Jacobo, no podían tomar a un escocés, no podían tomar a un protestante. Así que hubo un grupo de conspiradores que tuvieron la idea de deshacerse de él y reemplazarlo con su prima Arabella Stuart, quien también era descendiente de la hermana mayor de Enrique VIII. También estaba el problema de las visiones opuestas. Jacobo creía en el derecho divino de los reyes. Ilustró sus pensamientos en dos trabajos publicados: La verdadera ley de las monarquías libres y Basilicon Doron, el cual es el griego de regalo real. Jacobo creía que fue elegido por Dios para gobernar, por lo tanto la ley fue una extensión de su poder y el parlamento, su subordinado. Muchos en el parlamento vieron esa relación un poco distinta. Ellos creían que el rey gobernaba con el compañerismo y cooperación con los legisladores. Este desacuerdo fundamental condenó la relación, y con todo su reino, Jacobo intentó gobernar sin el parlamento. De ahí la necesidad de nuevas fuentes de ingresos. Creo que una de las tragedias para los Stuart, si mira las ejecuciones, los exilios y en general la relación desastrosa con el Parlamento en la mayoría del siglo, o más que estuvieron en control del país. Y otra cosa que es completamente cierta es que nunca tienen suficiente dinero y el Parlamento no estaba listo para dar lo suficiente o poner demasiados impuestos en su camino. Jacobo crea los recargos en las aduanas, los cuales eran llamados imposiciones, los cuales no tienen autorización del Parlamento y por lo tanto son controversiales para algunos. Y el resultado de eso es que los reyes pueden manejar sus propios ingresos en tiempo de paz. El problema que pasaría si hubiera una guerra, necesitarían el fondo parlamentario. No puedes financiar una guerra de otra manera. Ahí es donde los problemas tendrían que surgir. Jacobo fue atacado con la mayor tragedia que puede sufrir un hombre que creía en el derecho divino de los reyes: la muerte de su primogénito y también su heredero. Jacobo tuvo dos hijos que sobrevivieron a la infancia. Enrique, quien tuvo todas las señales para ser un gran líder, un gran deportista y un gran promotor de las artes, pero también alguien que era totalmente radical en su protestantismo y defendía energéticamente a la causa protestante internacionalmente. Enrique muere en una suerte de ejercicio de atletismo al nadar en el Támesis y tener tifoidea. Su hermano menor Carlos tuvo raquitismo de niño. Tenía las piernas torcidas, pequeño, con un tartamudeo. Intelectualmente no fue competencia para su hermano mayor. Él continúa viviendo para ser el heredero. Yo siempre sospeché que cuando Jacobo y quizá Ana miraban a Carlos, siempre lo veían con arrepentimiento. ¿Por qué eres tú el sobreviviente? ¿Por qué nuestro chico dorado murió?
El país fue devastado con la noticia de su repentina muerte y un periodo de duelo comenzó. Su hermano pequeño, Carlos, quien adoraba a su hermano mayor y trató de imitarlo, ahora sería el sucesor de Jacobo. De vuelta al castillo Gwydir, Sir John Gwyn sufriría una tragedia muy similar. Juego de Reyes. Los Stuarts. Un reinado sangriento. No pasó mucho después de la muerte del heredero al trono, el príncipe Enrique, cuando noticias desgarradoras llegaron desde Lucca, en Italia, sobre la muerte del hijo mayor de Gwyn, John. Castillo Gwydir, 1614. Lo enviaron desde la Toscana a sus acompañantes. Ellos tuvieron al menos una cortesía, con fecha de este 23 de agosto de 1614. Los bienes de la parroquia primero como debe ser. A la familia. Para mi hermano Owen, 10 libras para la compra de libros. Contemplando tus costumbres habituales, eso debería llegarte en una semana quizá. Gracias, padre. Agradece a tu buen hermano. A Richard, mi abrigo de terciopelo. Padre, no necesito... Tómalo. Úsalo. Es interesante que, por supuesto, Jacobo I perdiera a su hijo mayor, el príncipe Enrique, y Sir John Gwyn perdiera a su hijo mayor, Sir John Jr. Así que ellos estaban en la misma posición en ese sentido, donde los segundos hijos tenían que seguir el legado. Así que es interesante que Sir Richard toma ese rol de la corte y termina sirviendo a Carlos, que es el número 2. La familia Gwyn y los Stuart se unieron incluso más, cuando Richard Gwyn fue nombrado mozo del dormitorio de Carlos, el nuevo heredero del trono, y lo llevaría a un salvaje y muy secreto viaje a España. Por ahora, ambas familias atravesaban un duelo. Richard, Debo prepararme. Fui requerido en la corte. quédate un día o dos por el amor de mamá. Debo servir al joven príncipe. Escuché que él es un gran tirador Eso podría decirse. y un mejor jinete que el resto. Tartamudea todavía y habla muy despacio. Pero sus esfuerzos no estoy seguro de que satisfacen a su padre. Quédate seguro en Londres, hermano. Te queda muy bien. En ese punto, el rey Jacobo fue acosado por todas partes y tan solo confiaba en sus consejeros más cercanos. Pero esto trajo consigo muchos resentimientos a través de los años con el jefe de ellos, los infames y favoritos controversiales. Existía gran especulación sobre la sexualidad de James porque, mientras el rey estaba casado con Ana de Dinamarca y tuvo 7 hijos con ella, siempre tuvo debilidad por hombres atractivos, a menudo, con resultados casi catastróficos. El favorito de sus años de infancia en Escocia, el duque de Lennox, fue forzado a salir por los lords celosos. Robert Kerr, quien fuera muy cercano a Jacobo durante sus primeros años de reinado, hasta que un escándalo de la corte lo envolvió una bella y tonta juventud, terminó con su carrera. Después, Jacobo transfirió su afecto a otro joven cortesano, un hombre llamado George Villiers. Él usaba el favor del rey para marginar las facciones rivales, enriquecer a su familia y convertirse en el noble más poderoso del reino. La familia Gwyn no fue la única que escalaba la escalera social durante el reino de Jacobo. Villiers era exageradamente atractivo físicamente. Esto fue escrito por embajadores de esos tiempos, quienes fueron absolutamente impresionados por toda esa belleza física. Y era algo que él tenía muy claramente en la mente, y por supuesto Jacobo I se enamoró de él. Nació dentro de una decente pero no gran familia burguesa que lo puso en cada posición: barón, vizconde, conde, marqués, duque. Digo, no ha habido un duque no real en los últimos 100 años. Siempre estuvieron los celos de este poderoso cortesano, pero en este hombre Buckingham, su crecimiento a través de la aristocracia, la forma en la que el favor de la corona real continuó sobre su amplia familia. Debió ser increíblemente difícil para la vieja aristocracia mirar a ese hombre llegar de la nada y convertirse en poco tiempo en el hombre más poderoso del reino.
A George Villiers se le asignaría el título de Duque de Buckingham. Él estaría al lado del rey por el resto de su reino, y él tomaría una parte crucial en los eventos que llevarían a Inglaterra a la guerra. Aquí estamos en la Casa de la Reina en Greenwich, un magnífico edificio diseñado por uno de los grandes arquitectos de su era, Inigo Jones. Comenzó la construcción en 1616 bajo las órdenes del rey Jacobo I y era planeado como un regalo para su esposa, Ana de Dinamarca, con la que se casó en 1589. Pero Ana nunca vería la Casa de la Reina terminada. Cayó enferma tan pronto como la construcción comenzó y murió en 1619. Ana es una figura misteriosa emblemática de la era problemática religiosa en la cual reinó. Fue criada como luterana en Dinamarca, pero es posible que se haya convertido secretamente al catolicismo en algún punto de su vida. Ella infamemente rechazó la comunión anglicana en su coronación en Inglaterra. Si Ana se convirtió, bueno, incluso la reina debió guardarlo como un gran y valioso secreto. El señuelo de su vieja fe parece estar presente para la familia Wynne, así como en el castillo Gwydir. Pero ser católica era un esfuerzo demasiado peligroso. Padre. Casa Wynne, Londres, ¿No te sentarás, 1618. padre? Todavía no estoy tan enfermo. Aunque quisieras que así fuera para tu herencia, dame vino. Por supuesto. El príncipe aún tiene esperanzas en esta competencia española. Él tiene un retrato de la infanta a quien admira mucho. Suficientes de los romances del príncipe. ¿Qué hay del rey? Él permanece muy callado. Escribí sobre eso en mi carta. Careces de la habilidad de expresión de tu hermano. ¿Y el dote? 600,000. Absolutamente del duque. Lo agradable y lo útil. El dinero gastado en tu educación no fue desperdiciado. Sabemos muy poco sobre sus creencias personales religiosamente porque esos eran tiempos demasiado peligrosos. No querrás tener problemas. Creo que tenemos que leer entre líneas. Creo que es bastante obvio que su esposa, Lady Sidney Wynne, llegó de una muy antigua y religiosa familia, los Gerards de Lancashire. Creo que es muy claro, leyendo entre líneas, que ella permaneció como católica, pero fue un secreto que era criptocatólica. A ella se le permitirá misa para ella misma y para su doméstica, la infanta. ¿Debería ser el contrato? Ella no será la reina. Una papista solo podría sufrirlo Inglaterra, pero no a una española. Muchos en la corte favorecen nuestra causa. Hasta que la marea cambie. Y luego contempla cómo un hombre puede olvidar tan rápido su pasado. Sí, padre. No te conviertas en papista, Richard. Ese fue el error de tu querido hermano difunto. Tendrás ese pensamiento muy alejado de ti, ¿me comprendes? Creo que una de las habilidades extraordinarias en la Casa Stuart es que toda la tragedia de los católicos contra protestantes está contenida dentro de esta Casa Real. Nunca fue resuelta. La pregunta de que si Inglaterra debería ser católica o debería ser un país protestante. Tú pensarías, si fueras una persona moderna, particularmente si no eres religioso, pero te gustaría la idea de la Iglesia de Inglaterra, su inclusividad, su música tan bella y sus ceremonias. Eso hubiera sido el compromiso perfecto entre la religión protestante y la fe católica. De hecho, era mucho más diversa y de ahí fue donde surgió esa terrible, sangrienta guerra civil británica. Podrías convertirte en un católico conocido o podrías volverte un recusante y eso asesinaría tu estatus. Las multas eran tan horriblemente largas que podías sangrar fuera del estado y eso sería el final. Así que de primera mano quieres hacer eso. Bien, muchas personas lo hacían, aunque la gran mayoría de las personas seguían la línea e iban a la iglesia y hacían su reverencia, y mientras tanto tenían otros pensamientos por dentro. Creo que había demasiado del que algunos le llamaban flamantemente catolicismo de cafetería, particularmente con la gente de Sir John Wynne. El rey Jacobo I era muy consciente de la situación religiosa delicada en el país. Muchos de sus súbditos en Inglaterra y Escocia estarían furiosos por cualquier retorno de la Iglesia católica en la familia real. Aún así, y a pesar de esto, Jacobo intentó una unión con la España católica.
En 1619, el rey perdió a su esposa y a su heredero y primogénito. No tendría ningún respiro en los asuntos extranjeros. La guerra acababa de estallar en el continente. La Guerra de 30 años comenzó en 1618. Lo que comenzó como disputa entre los estados divididos del Santo Imperio Romano atrajo a todas las mayores potencias de la era, y con 8 millones de bajas se convirtió en el conflicto religioso más sangriento de la historia de Europa, y también fue el mayor fracaso de política extranjera del reinado de Jacobo I. Creo que para los británicos viviendo del otro lado del mar, desde la Guerra de 30 años debió ser un espectáculo escalofriante, especialmente con la propaganda que venía de ambos bandos. Esto resonó demasiado por aquí. Esta clase de catástrofe absoluta podría ocurrir aquí a través de la intolerancia religiosa. Creo que es algo que los británicos nunca vieron que podía suceder aquí. Jacobo era un pacifista. Él terminó la Gran Guerra Anglo-Española tan pronto como heredó el trono. Él tenía grandes esperanzas de asegurar una paz duradera en Europa. Para hacer esto, comenzó las negociaciones para casar a su heredero Carlos con la infanta católica de España, María Ana. Las largas pláticas fueron impopulares con los protestantes ingleses. Jacobo, sin embargo, era más tolerante con las diferencias religiosas que otros, y él persistió. Creía que al unir a Inglaterra y la España católica ayudaría a asegurar la paz en Europa. La Guerra de 30 años destruyó todas esas esperanzas. Era un conflicto que el rey no podía ignorar, porque tenía una apuesta personal. Su hija Elizabeth estaba casada con el protestante Federico V del Platinado Electoral, una figura esencial en los primeros años de la guerra. Inglaterra requería que los españoles condujeran a sus primos los australianos fuera de las tierras de la hija de Jacobo y su marido en el Platinado, y eso era pedir demasiado. Roma también pide demasiado, y en Roma esperaban que los hijos del matrimonio fueran presentados como católicos, y Jacobo y Carlos no lo pudieron lograr, y ambos bandos querían hacer un trato bajo sus propios términos, y la separación entre ambos era demasiado grande. Después de la derrota catastrófica de las fuerzas de Federico y Elizabeth en la batalla de la Montaña Blanca fuera de Praga en noviembre de 1620, Jacobo tuvo que intervenir. Pero la guerra era cara, y el dinero ha sido un gran problema para la corona inglesa. Jacobo llamó al Parlamento, pero los ministros estaban más interesados en investigar los abusos del gobierno de Jacobo, en lugar de darle el dinero que requería. Jacobo terminó la reunión de inmediato, como lo había hecho en ocasiones anteriores. Él no tuvo otra opción más que confiar en sus esfuerzos diplomáticos. La pareja española para su hijo fue la única oportunidad que tuvo de terminar el conflicto y apoyar a su hija. Las negociaciones con Madrid comenzaron de nuevo, con el mismo paso lento de antes. Frustrado por todos esos atrasos constantes, el favorito de Jacobo, el duque de Buckingham, y su hijo, el príncipe Carlos, tomaron una decisión extraordinaria. Es para mi desgracia ser uno de los que seguirán al príncipe en España. Dicho esto, el viaje será costoso y peligroso, pero como súbdito y sirviente debo obedecer las órdenes. El príncipe Carlos y el duque de Buckingham se dirigían a España de incógnitos, así como el hijo y heredero de Sir John Wynne Richard iría con ellos. En febrero de 1623, este grupo salió de Inglaterra secretamente para ir a un viaje potencialmente peligroso a través de Europa. El objetivo era terminar con el bloqueo en las negociaciones del matrimonio, con Charles ganando la mano de la infanta española en persona. Era romántico, tontamente romántico, y estaba condenado. Juego de Reyes. Los Stuarts. Un reinado sangriento. En la primavera de 1623, Richard Wynne, heredero al estado Wynne, fue de viaje a España, junto con el príncipe Carlos, heredero al trono, y el duque de Buckingham. Richard escribió de vuelta a Whittier, diciendo que no le interesaba España para nada. La carta de Richard estaba llena de pensamientos fascinantes, pero hay uno que en verdad quisiera leerte. El grupo encontró a un sacerdote español jesuita, quien predicaba a la multitud, y la descripción que hizo de Inglaterra ilustraba muy bien las adversidades religiosas de la era.
Enrique VIII, rey de Inglaterra, hasta que los súbditos eran hijos obedientes a la Iglesia Madre en Roma, teniendo varios mártires famosos que sufrían por la causa. Sir Thomas Becket, Sir Thomas More y muchos otros. Debo decir que él fue el primer rey que sació su propia lujuria y trajo su concepción adúltera del deseo de su corazón. Él olvidó a Dios y a la religión, alterando el curso de la siempre impuesta obediencia de la Iglesia de Roma, al disolver sus abadías y al asesinar a no sé cuántos cientos más. Por lo cual su alma permanece encadenada en el pozo sin fondo del infierno, en las tormentas infinitas. Esto no es todo. Sus opiniones heréticas, pero la más condenable y la peor de todas es, la cual es mi último punto. Este es mi cuerpo. Se atrevieron a tener la imprudencia de negar las propias palabras de nuestro Salvador, diciendo que es una señal y no el cuerpo y la sangre por sí misma. El príncipe Charles no tenía mucha oportunidad de triunfar en este viaje español. El viaje español en realidad fue un gran fiasco y sorprendentemente fue inocente y tonto. Era como una broma adolescente de alguna manera el pensar que esto sería algo más que un desastre diplomático, que claro que lo fue. Fue muy inocente, pero ellos fueron el príncipe Carlos y el duque de Buckingham y por supuesto Sir Richard Wynne. Sir Richard Wynne tenía una mala opinión de España, decía que no había algo bueno para mencionar y que los peores pueblos del norte de Gales eran mejor que lo que vio en Castilla y Aragón. Digo, él estaba en desacuerdo, pero ellos tuvieron toda clase de aventuras y por supuesto aquella cosa con la que no regresaron. Fue algún trato sensato por la mano de la infanta. Ellos lograron arruinar los planes de esta gran y dinástica unión entre Inglaterra y España, pero es muy interesante que Sir Richard sea un testigo de eso y no solo un testigo, sino que también cree a esta bitácora del viaje real a España y es demasiado entretenido. La infanta española no eligió a Carlos, el futuro rey. Él no era católico, era un infiel quien le dio la espalda a la Iglesia de Roma. Esto no sería tan rápido como el matrimonio de su padre Jacobo con la princesa luterana, Ana de Dinamarca. Cuando la procesión real disfrazada llegó finalmente a Madrid, su anfitrión les presentó con peticiones imposibles. El duque de Buckingham tuvo varias disputas con su equivalente español, así que el príncipe Carlos tuvo que negociar por su cuenta. Fue muy difícil para un futuro rey. Todo el asunto sobre usar disfraces como caballeros que viajan y llamarte a ti mismo señor Smith y toda esa clase de cosas es completamente tonto. Es muy adolescente ir a subirse a un barco y disfrazarse y embriagarse. Puedes imaginar cómo resultó eso con el protocolo estricto de la corte en Madrid. Digo, fue demasiado ridículo para pensar en que habría otro resultado más allá del desastre. Pronto se aclaró que los españoles estaban usando a Carlos todo este tiempo tan solo para mantener a Inglaterra fuera de la guerra de los 30 años. Carlos estaba virtualmente echado al interrumpir con la joven infanta en su propio jardín privado. Los hombres volvieron a casa humillados. El calor entre esas colinas era tanto que creíamos que estábamos siendo cocinados. Y después de eso caminamos sobre nieve. Y era más frío que Inglaterra en medio de... Delgado como una pequeña vara. ¿Acaso ellos no te alimentaron allá? El problema no fue la cantidad del presupuesto, sino su destino. Castilla y Aragón juntas no valen la peor tierra en Gales. Con la bendición de nuestro padre lo veré publicado. ¿Acaso él mencionó mi retorno? Él está tan aliviado con tu llegada, sano y salvo, como la nación lo está de un príncipe. Aunque quizá con menos baile a través de las calles. Nunca podré imaginar a padre bailando en su vida. Claro que no, obviamente. Pero ven, cuéntame todo, háblame de España, de la gran aventura del príncipe. Tu desprecio a la corona británica, hermano, no se acerca en nada a la dureza de los españoles. El príncipe se convenció a sí mismo que estaba enamorado, pero toda oportunidad para poder hablar con la infanta fue negada. El público, sin embargo, estaba encantado con su fracaso. Ansioso para contar eso y amargado por su estadía en España, Charles y Buckingham cambiaron de bandos. Ellos alentaron a Jacobo a tener una guerra con España. El parlamento fue convocado de nuevo, esta vez con su fervor anti-España. Fue aceptada por la gran mayoría. A pesar de esta presión combinada, Jacobo aún se rehusaba a ir a la guerra.
Pero su habilidad para controlar los eventos disminuía. Jacobo estaba muriendo. Los cortesanos contemplaron el futuro, ya que el príncipe Charles pronto sería el rey. Y a su lado, en sus súbditos, estaba Sir Richard, quien sería ascendido a primer caballero del dormitorio. Los Wynns perdieron a su primogénito y heredero al mismo tiempo que los Stuarts, la familia real, pero estaban a punto de perder a su patriarca al mismo tiempo que ellos. Sir John Wynn también estaba sucumbiendo a los estragos de la vejez. 27 de marzo, 1625. Querido padre, el rey murió este día al amanecer. La noche anterior padeció una terrible fiebre. Ya se ha esparcido la noticia. El joven rey fue proclamado esta tarde. Él me prometió que me dará un puesto noble y creo que un gran puesto será mío. Espero que esta carta te encuentre bien y recuperado de tu reciente enfermedad. Sé que debo ser cada día digno de tu ejemplo. Tu hijo querido y leal, Richard. En 1625 el rey Jacobo muere. Había estado enfermo por demasiado tiempo, enfermo crónicamente, por la manera en la cual se deshace de sus desechos y por la forma en la cual Buckingham está tan odiado por la élite política. Por supuesto, el rumor se esparció rápidamente que Jacobo fue envenenado y de hecho, Buckingham lo hizo. En desafío a los doctores reales, hizo arreglos para que le aplicaran cataplasmas, lo cual fue fácil para aquellos que querían creer que fue un mal plan, para creer que había malas intenciones, a un punto que los historiadores han comenzado a volver a evaluar la historia, que Buckingham asesinó a Jacobo y que Charles lo toleró. Eso obsesionó a Charles hasta que llegó su propia muerte, 24 años después, y seguramente era muy predominante en los meses antes del estallido de la Guerra Civil. Los historiadores debaten el legado de Jacobo. Para algunos, él es inteligente, un hombre con errores, quien trajo paz a una era de extremismo. Para otros, era arrogante, extravagante, y su creencia en el derecho divino de los reyes plantó las semillas de los conflictos de su hijo con el Parlamento. Y la horrible Guerra Civil Inglesa estaba por comenzar. En el próximo episodio veremos cómo Carlos I siguió los pasos de su padre con su profunda creencia en el derecho divino de los reyes y la confianza equivocada en el duque de Buckingham. La separación de Carlos del Parlamento y su manera de mandar autocrática desató enormes tensiones políticas y religiosas en sus reinos. Una guerra civil estallaría entre las Islas Británicas y al final la casa de Stuart caería, y la mancomunidad liberada por un plebeyo llamado Oliver Cromwell surgiría en su sitio. La caída de la monarquía sería una pesadilla para la familia Wynn del norte de Gales. Tendrían que luchar para sobrevivir en esta nueva era puritana. Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda nunca volverían a ser las mismas. Doblado en Olympusat, México.